Yo creo que voy a comenzar primero preguntándole cuál es su perspectiva, cuál es su opinión con relación al clima político electoral, y vamos a entrar también en la especialidad suya, que es la parte jurídica de lo que está pasando en el país. Sí, mira, en primer lugar, yo creo que voy a llamarle extravagancias salvadoreñas, digamos, con este proceso electoral, ¿no? En primer lugar, vemos que aunque ya está abierto el pedido de propaganda electoral, es que como que no pasa nada, ¿va? No vemos vallas, no vemos rótulos, no vemos propaganda en las redes, o quizás una cositilla por allá, ¿va? Como que no estuviéramos, o sea, no se siente ese ambiente, digamos, electoral, ¿va? Dos cosas, deuda política, entiendo que no lo hay. Segundo, ¿será que los partidos políticos obviamente no tienen sus financistas como lo tenían antes? ¿Se les ha retirado? ¿Están abandonados? ¿Qué piensan? Yo creo que no, los mismos partidos políticos lo han dicho. Tanto el candidato de Arena como el candidato del Frente, cuando les han preguntado cómo lo van a financiar, dice, no, lo vamos a financiar, dice, de forma orgánica, dice, con ayudas pequeñas de la gente y todo, dice, porque ya como que financistas no hay. Me parece que todavía no está inscrito ningún candidato. ¿Sí? Han presentado las solicitudes de inscripción, ¿no? Yo sé que presentó la solicitud de inscripción el candidato del FMLN, el señor Flores, presentó el señor Sánchez de Arena, también presentó las solicitudes. No, de los otros candidatos yo no me he enterado que hayan presentado la solicitud. Bueno, el presidente dijo que lo iba a hacer ¿esta semana? Esta semana, porque el día 26 termina el pedido. Sí, el día jueves, ¿verdad? El día jueves termina el pedido para inscribirse. Con lo que especulo que también cuando ya estén inscritos, ojalá que esto agarre un poquito de sabor, ¿no? Que esto, si no va a ser, digamos, posiblemente la campaña más aburrida y de menos propuestas que vamos a escuchar desde que tenemos la democracia. Va a padecer casi ni siquiera de los años 70, porque en los años 70 ya se había formado, digamos, una oposición. ¿Recuerdas, Ernesto? Sí. Que se había unido PDC, MNR, y se llamaba Unión Nacional Opositora. Entonces, había movimiento, ¿no? ¿Recuerdas la figura de Duarte a principios de los 70? Pero durante los años 60... Claromón, en aquel entonces. Sí, Ungo, que también estaba... Sí, lo recuerdo. Pero en los años 60, según lo que he leído, parece que también, como ya eran cuestiones militares y ya se sabía que pues militar se iba a pasar a militar, entonces como que tampoco había un gran entusiasmo, digamos, por las campañas políticas. Pues parece que estamos regresando a eso. Es que la legitimación de los magistrados no viene que si otros magistrados aceptan o que si la gente acude ante eso, es que no hay otro lugar donde ir. Lo que legitima es su nombramiento por parte de la Asamblea. Si a los que quitaron no lo hicieron, digamos, de forma legítima, y además de eso, a los que los nombran sin seguir ningún procedimiento, pues son ilegítimos. La gente dice, no, por ejemplo, esta gente ni siquiera estaba en la lista del Consejo. La Constitución dice directamente que para elegir magistrados deben estar en una lista que haga el Consejo de 30 candidatos, ¿no? 15 provenientes del mismo Consejo y 15 provenientes de las elecciones de abogados. Esta gente no estaba en ninguna lista. O sea, se los inventaron. Si el organismo que elige magistrados es la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa está constituida por diputados que provienen de partidos políticos, ¿quiénes lo van a negociar? Los partidos políticos. Y ahí no nos engañemos. O sea, es que vamos a ver, esto no es, digamos, Alicia en el País de las Maravillas. En la realidad, los partidos políticos... Sí, en la práctica siempre ha sido así. Al final son ellos quienes los eligen. Pero vamos a ver, es que eso es así aquí. Y en la China. Y en la China, en Estados Unidos, en todos lados. Porque si el que elige es el Congreso, por supuesto que van a haber negociaciones. Entonces, ¿por qué quejarnos de tener un sistema digamos, judicial representado de esa manera? Una pregunta. No, te voy a decir. Estas personas que están ahí, en realidad, materialmente, ¿hubo una negociación de los partidos políticos? No. ¿Dónde se seleccionó a esas personas? En casa presidencial. Mira, es tan evidente de esto. Siempre me olvida cómo se llama quien hizo
una diputada hizo la propuesta de cese de los magistrados. Y luego el jefe de fracción de Nuevas Ideas dice, como ya no tenemos magistrados, dice, voy a proponer, dijo, aquí a los nuevos. ¿Sabe quién estaba atrás? Pasándole la lista, dándole los papeles y que leía el currículum. Un abogado de casa presidencial. La Constitución, y siempre esto lo hemos discutido con Julio, una Constitución, Ernesto, necesariamente se interpreta. O sea, eso es inevitable. ¿No es el caso de ahora entonces al darle esta habilitación? Hay cosas distintas, mira. Y esto de las interpretaciones lo ha hecho todas las salas de lo... Es que es inevitable. O sea, tú tienes un texto y los textos, o sea, no puedes sumar, digamos, ¿qué es interpretar? Es descubrir, no inventarse, es descubrir el significado de los artículos, descubrir el significado de las disposiciones, ¿no? Pero no se trata de inventárselo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Cuando se interpreta, hay un límite. El texto. El texto, el artículo, lo que está negro sobre blanco, ese es el límite. Luego tenemos, mira, te voy a poner un ejemplo para que la gente no lo recuerda, ¿va? Porque no genera mucho ruido. La Constitución dice que toda persona a quien se le impute un delito se va a considerar inocente. Entonces, ¿qué sucedió en 1992? En la administración cristiana. Como digo, mira, esta es una ley del IVA, esta es una ley administrativa, no penal. Entonces decía, toda persona que incumple esta ley se presume culpable, pusieron. Y sabes que una persona que no era abogado dijo, esto está malo. Porque la Constitución dice que se va a presumir inocente. ¿Y sabes qué dijo la sala? Mire, ahí donde dice delito, para proteger mejor los derechos de las personas, ahí donde dice delito, vamos a entender ahora infracción. Entonces, eso necesariamente se hace, pero insisto, hay límites. O sea, lo que no puedes hacer, vamos a ver, los tribunales, las salas constitucionales son guardianes de la Constitución, pero no son los dueños de la Constitución. No todo cabe en la Constitución. Y si en el sistema constitucional salvadoreño 7 artículos prohíben la reelección, venir a decir, jalado de los pelos y deformando todo, que eso es que si hay derecho a presentarse a una segunda candidatura inmediata, es un absurdo. Aquí hay una serie de preguntas: si el presidente va a renunciar, va a pedir permiso. ¿Cuál es la lectura que alrededor de todo eso puede dar, desde la perspectiva de usted como abogado constitucionalista? Los escenarios pueden ser muchísimos, Ernesto. Yo creo que la premisa de la que hay que partir, y en lugar, digamos, a veces de estar dando vueltas y cuando se va a presentar y va a renunciar, va a pedir permiso, va a pedir licencia, va a pedir exoneración del cargo, lo va a dejar en depósito, la premisa de la que hay que partir, y porque se está dando todo este relajo, es porque la candidatura del presidente Bukele es inconstitucional. Si no, todos estos ejercicios mentales que estamos haciendo no los estaríamos haciendo. Si no, imagínate que el presidente, supongamos que se va a presentar el 26 de octubre, ¿no? Que él va a continuar siendo presidente y va a ser candidato. O sea, ahí ya tenemos la primera distorsión. Él está ocupando todos los recursos del Estado, digamos, para potenciar su imagen, y te lo voy a decir. Por eso le preguntaba, o va a tener que renunciar, va a tener que pedir una licencia o depositar el cargo. Te comento. La Constitución no prevé nada al respecto, porque lo que está previsto es que no puede haber reelección. Entonces, por eso es que no está previsto nada de esto. De cualquier cosa va a ser inventada, porque como es lo que está previsto es que no va a haber reelección. Entonces todo esto de que si renuncia, si pide licencia y todo va a ser inventado. No está ni en ninguna constitución ni en ninguna ley, simple y sencillamente porque el diseño de la Constitución es que no puede presentarse él como candidato. A ver, ingeniero, quizás un poco para actualizarnos sobre el mantenimiento y la atención que se le está dando. Sin duda alguna, Fovial está siempre alerta, como lo dice su campaña. Hoy, en este contexto de situación lluviosa que tenemos, entiendo que para las próximas horas vamos a tener lluvias frecuentes debido a un sistema que se posiciona en el sector de Nicaragua y que está Honduras y que estaría también afectando la región en las próximas horas. A ver, cuéntanos un poquito sobre el trabajo que se tiene en Fovial.
Bueno, de hecho nosotros siempre tenemos una organización tal que nos permite estar en varios puntos simultáneamente. De hecho yo lo he comentado en más de una ocasión, tenemos más de 70 cuadrillas que están dispuestas a lo largo y ancho de nuestro país. Sin embargo, para el caso puntual de las emergencias, nosotros tenemos instalados algunos mini planteles. ¿Qué significa esto? Que estamos con alguna maquinaria que es la que usualmente se utiliza a la hora de reaccionar con algunas emergencias, siendo que predominantemente el 49% de estas emergencias son pequeños deslizamientos o derrumbes o acumulación de sedimentos en algunos tramos. Entonces tenemos retroexcavadoras, cargadores, mini cargadores, camiones, un personal con motobadañas, con motosierras. Entonces estos mini planteles están distribuidos en algunos puntos donde estadísticamente suceden más este tipo de sucesos. Por mencionar el ya conocido, la carretera panamericana en el tramo de Los Chorros, las rutas de montaña como Los Naranjos, Cerro Verde, la ruta panorámica, por ejemplo, es donde mantenemos este tipo de planteles. Sin embargo, también tenemos una distribución, para ser muy específicos, 60 UDPs, que son microempresas locales, es decir, tenemos una en la zona norte alta de Chalatenango, por poner un ejemplo, que es gente que reside localmente, que puede reaccionar y monitorear, que es lo más importante. Entiendo que este año se han ejecutado obras de gran valor, ¿no? Lo hemos hecho. Los Chorros tiene una condición bastante especial porque es una de las carreteras más transitadas, es la carretera panamericana y es una de las vías principales de acceso a la ciudad proveniente de Occidente. Entonces el riesgo de trabajar en una zona donde hay un flujo vehicular de esa magnitud, pues constituye un riesgo, ¿verdad? Y lamentablemente tiene de alguna manera que afectarse parcialmente el tráfico en algunos momentos. Constituye un riesgo. Hemos realizado también obras en otros sectores. Por ejemplo, hay una obra de mitigación bastante importante que es en el Bálsamo, por ejemplo, en la zona de Soyapango, en la cual ya llevamos un 82% a la fecha, donde ahí colapsó una caja que es un drenaje bastante importante y que se ha reconstruido y se entregará un puente ya en condiciones que está triplicando el área. Eso es por mencionar algunos, Ernesto, ya no dejando de lado algunos lanzados de concreto, estabilizaciones en la zona de Huizúcar, en la zona del Boulevard Venezuela, en la zona del Boulevard del Ejército, muy cercano al Redondel México, en la zona de Certracén. Realmente hemos estado realizando mucho este tipo de trabajos a lo largo de muchos puntos. Estoy mencionando los más conocidos, pero hemos realizado también actividades en la carretera de Los Naranjos, por ejemplo, donde es otra zona de montaña que requiere este tipo de intervenciones. Ingeniero, y estas obras de mitigación en la zona de Los Chorros forman parte de la obligación, de la misión obviamente que tiene, pese a que es un trazo de proyecto estratégico que se tiene a partir de la implementación del viaducto, o son acciones paralelas que deben de hacerse? Nuestra tarea principal ¿O por lo urgente que es? Sí, de hecho había una combinación, pero era por lo urgente de los trabajos que tenía que realizarse. Sin embargo, esa es parte de nuestra tarea principal. Nosotros tenemos que garantizar la circulación segura por cualquiera de estas vías o carreteras. Entonces, no podíamos esperar realmente a que se iniciara la obra que va a ejecutar el Ministerio de Obras Públicas. Porque hay premura para resolver y mitigar eso a efecto de evitar una emergencia, ¿no?, que se puede presentar, una zona de alto riesgo. Exacto, si bien es cierto, existen indicios donde se puede determinar qué tan grave puede ser una situación, no podemos arriesgarnos. Y si nosotros vemos un mínimo riesgo, nuestra obligación es ingresar y tratar de realizar la obra de mitigación. Muchas veces esto requiere hacer reacomodos presupuestarios o cambiar ciertas prioridades, pero no vamos a poner en riesgo el realizar una obra que no va a poner en situación de riesgo a los usuarios por dejar de hacer una como esta, ¿verdad?, que tiene las magnitudes que podría poner en riesgo no solo daños materiales, sino daños personales de los usuarios. Hablando de la mayor inversión que ha hecho el gobierno en materia de rehabilitación, trabajo de bacheo, mantenimiento rutinario de paso, obras, puentes, señalización, etcétera, estamos hablando de una inversión grande, quizás considerada y en el comparativo de los últimos gobiernos, histórica, ¿no? Realmente sí. Tenemos una proyección, por ejemplo, para el año 2024
de aproximadamente 203 millones de dólares en inversión, y de esto pues ya la inversión real ya en obras supera los 161 millones. ¿Por qué menciono esto? Porque evidentemente tenemos gastos operativos y tenemos la dicha de ser una de las instituciones con menores gastos operativos en nuestro país. Nosotros generalmente estamos abajo del 5% del monto presupuestario, y esto evidentemente sirve para transporte, servicios, algunos servicios menores también que se contratan para el mantenimiento de instalaciones, entre otros, y pues esto nos permite de alguna manera ser muy eficientes con el tema de la inversión. Y el restante pues es el pago de obligaciones de préstamos que ya tenemos desde hace varios años, y esto nos permite invertir más o menos el 75% o más de nuestro presupuesto en la ejecución de obras. Como lo mencionaba, para el próximo año nosotros tenemos una inversión estimada de 161 millones de dólares, y esto se distribuye en los programas rutinarios, que son 57 millones, en los de vías no pavimentadas son aproximadamente 37 millones también. La inversión en derechos de vía, es decir, en la limpieza, desasolve, atención de emergencias, etcétera, de 5 millones de dólares. En señalización y seguridad vial son aproximadamente 3 millones de dólares, 1 millón para cada una de las zonas de nuestro país, occidental, central y oriental. Tenemos también en puentes y obras de paso una inversión proyectada de 7.35 millones para el próximo año, y para el mantenimiento periódico, como el caso que nos decían de San Martín al desvío de San Vicente, tenemos una inversión de 51.44 millones, y ahí totalizamos los 161.18 millones que tenemos destinados para el próximo año. Estamos hablando de una red casi de 7.278. ¿Sí? Así es, de los cuales 2.900 kilómetros de carretera. Toda esta inversión va precisamente para eso. Cuénteme un poquito sobre el tema recién aprobado, este decreto, que es como una especie de respaldo solidario que en la Asamblea Legislativa se aprobó, ¿no? Cuénteme un poquito de esto. Bueno, recientemente, Fovial está en el afán de mejorar su inversión, es decir, hay obras que nosotros tenemos que ir programando en el lapso de cierto tiempo, que deberían de irse desarrollando. Sin embargo, entre más tiempo dejamos pasar esta obra que podría costar, poniendo cualquier ejemplo, 10 millones de dólares, si yo espero a que presupuestariamente podamos tener la disponibilidad financiera para poderla ejecutar, probablemente en 4 años que ya le toque el turno, ya no cueste 10 millones, sino que va a costar 13 o 14 millones. Entonces, muchas veces esa es la necesidad de buscar financiamientos adicionales que nos permitan ejecutar la obra en este justo momento. Así que para ello la Asamblea Legislativa nos aprueba un respaldo solidario por parte del Ministerio de Obras Públicas. Y esto yo lo pongo como un ejemplo muy sencillo, que tal vez solo lo quiero hacer de manera esquemática. Muchas veces cuando nosotros solicitamos un crédito bancario nos piden un respaldo solidario de un fiador o de un codeudor, que no necesariamente hace ver que no tengamos la capacidad de absorber una cuota, sino que es un respaldo, son condiciones que muchas veces ponen las instituciones financieras en el extranjero. Así que es simple y sencillamente eso. La Asamblea, pues, que es el ente que nos ayuda a regular el marco legal, valga la redundancia, nos apoyó con este nuevo decreto, en el cual estrictamente nombra al Ministerio de Obras Públicas para que respalde solidariamente la posibilidad de créditos de aquí en adelante. Sí, de obtener créditos para construir carreteras. Para inversión, correcto. Para inversión siempre, ¿no? A ver, a manera regresando al tema de cómo se hace presente Fovial en el caso de estas mega obras, el caso de el paso a 3 niveles que vamos a tener en el sector de la integración, tenemos también el caso de el redondel y el paso de nivel en el sector de Ateos, que también están ahí trabajando. Son mega obras. Yo tuve la oportunidad este fin de semana de trasladar y pasar por estos sectores, y realmente es una obra de gran magnitud, ¿no? Es correcto. Bueno, ¿para cuándo se tiene contemplado? Entiendo que hay atrasos o entiendo que en el caso de la integración estaba previsto para entregarse antes de finalizar el año. Sí, sin embargo, hay muchas condiciones que no logran ser vistas de alguna manera cuando se está en etapa de diseño, y existe también la posibilidad de realizar reajustes en pro de la obra. La ley nos faculta para que se puedan hacer modificaciones
siempre y cuando éstas mejoren la condición del diseño original. Entonces, este ha sido el caso para ambos casos, perdón la redundancia, pero hemos tenido que realizar algunos cambios que van a mejorar el tema de la circulación, y es, por mencionar algunos, en la integración hay unas zonas de descarga de unas bóvedas que van a pasar por debajo, las cuales ya han sido finalizadas, y estas tuvo que proyectarse por lo menos una obra en 18 metros de longitud. Sí. Se tuvo que construir un muro de mampostería en una de las rampas de descenso del paso de nivel de integración hacia Opico. Esto no estaba contemplado, pero esto va a dar un poco más de seguridad. Se prolongaron también algunas rampas de concreto que no estaban contempladas, y en el caso de Zacacoyo pues encontramos algunos nacimientos que no estaban contemplados de agua, y tuvo que reubicarse las columnas porque no pueden alterarse este tipo de nacimientos, y se tuvo que hacer una modificación en el cambio, y eso pues nos alargó en un poco más de un mes.